colegios técnicos principalmente, pero si algún más nos acompaña de alguna otra institución, pues será siempre bienvenido. Agradecerles que hayan estado acompañándonos en estas charlas. Vamos a iniciar el proceso de grabación para que quede disponible para ustedes en una consulta posterior. De nuevo, agradecerle al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, especialmente a la licenciada Vanessa Zamora Porras, que es quien nos ha estado dando seguimiento. Una información que ha generado pues muchísimas inquietudes y lo más importante que ha estado generando consultas sobre un tema que todos definitivamente estamos aprendiendo muchísimo. Entonces, sin más preámbulo, doña Vanessa, yo me quedo por acá. Cualquier consultita yo te colaboro y vamos a estar acompañándote este tiempo que nos vas a compartir el día de hoy y desearle una bonita tarde a todos con esta información tan valiosa. Buenas tardes y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes y un gusto otra vez compartir con ustedes en esta tercera sesión, específicamente hoy sobre criaderos de artrópodos. Bueno, yo trabajo en educación ambiental y vida silvestre dentro de la oficina de Turrialba Jiménez, que es del área de conservación central. Bueno, la ley que sustenta la creación de criaderos es la 7317, es una ley de 1992. Sin embargo, durante los años ha sufrido transformaciones, modificaciones. Por ejemplo, en el 2008, con la ley 8689 se modificaron las sanciones. Habían sanciones de 20,000 colones y pasaron entonces a cobrarse con base al salario base de un oficinista del Poder Judicial, que en ese momento anda en 400 y resto mil de colones. Digamos, eso fue el principal objetivo, modificación de esas sanciones. La reforma del 9106, que el del 2012, está, bueno, dentro de algunas cosas importantes, eliminó la cacería deportiva en el país. Y ahí se modifica entonces el asunto de sitios de manejo, como el que hoy vamos a ver. Y se dice que entonces a partir de ese momento todos los sitios de manejo de vida silvestre deben de tener un régimen. De verdad que también ahí nos cambió mucho las reglas del juego en materia de vida silvestre. Y el reglamento de esta ley entonces se publicó en el 2017, para que es el que ahorita tenemos vigente. Entonces, con base a esto, hemos preparado la información para hoy. Recordando lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que la vida silvestre son todas aquellas especies que viven en condiciones naturales dentro de nuestro país, dejando por fuera, por supuesto, ¿verdad? Las especies que son mascota, ¿verdad? Especies de compañía. Pero además, con la ley 9106 se incluye aquellas especies que son exóticas en nuestro país, pero que en su país de origen son silvestres. Entonces, a partir de ahí, las cubre esta ley de vida silvestre. Y también aquellas especies que, aunque han nacido en cautiverio, en un criadero, por ejemplo, pero también entonces son variedades de acuerdo a la definición que tenemos en la ley. Entonces, el hecho de que esté o que haya nacido en cautiverio o que esté en cautiverio durante muchos años no pierde su condición de silvestre. Eso siempre tenemos que recordarlo. Hay varias categorías para sitios de manejo. Por ejemplo, las de flora, ¿verdad? Que es jardín botánico, vivero no comercial y un vivero artesanal. Esta la vamos a ver en la siguiente sesión. Y otros sitios de manejo, ¿verdad? Que, bueno, ya vimos el criadero artesanal con manejo restringido. Y, bueno, tenemos centros de rescate, zoológicos o criaderos con y sin fines comerciales. Y hoy específicamente vamos a hablar de dos, que es criadero comercial de artrópodos y el criadero artesanal con manejo restringido de artrópodos. Básicamente, entonces, hoy vamos a comentar sobre estos, que principalmente en el país son
mariposarios, ¿verdad? Lo que se han desarrollado. Anteriormente se llamaban mariposarios, entonces ahora, de acuerdo a la ley, se llama zoocreaderos comercial o artesanal de artrópodos. Vemos, por ejemplo, el zoocreadero comercial de artrópodos, bueno, que está en el artículo 115 del reglamento. Ahí se dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí se puede hacer en un zoocreadero comercial? Se pueden reproducir pupas o reproducir individuos, vender para plantel parental para otro sitio de manejo. En este caso puede ser a cualquier sitio de manejo. Para exhibición en zoológicos, entonces, si yo quiero, o sea, si yo tengo un zoocreadero comercial de artrópodos, yo puedo vender para que otro pueda exhibir en su zoológico, pero ese zoológico tiene que estar inscrito. También se permite la venta para fabricar artesanía, eso muchos lo llaman material muerto, es que son algunas, por ejemplo, bueno, algunos individuos o alas de mariposa, ya una vez que mueren, ¿verdad? Los pueden vender para hacer artesanía. Y para la exportación de pupas, que es como su principal objetivo. Lo que no pueden hacer estos sitios es liberar animales, reintroducir, reinsertar o vender al público. Esto es muy importante principalmente para los centros educativos. Bueno, también la gente lo utiliza mucho o lo utilizaba mucho, ahora ya eso está prohibido, en matrimonios, bueno, en bodas, en fiestas, incluso cuando hacían un homenaje, ¿verdad? Se dio en algún momento un homenaje a una persona que falleció, la liberación de mariposas nacidas de un zoocreadero. Esto entonces está prohibido. En el país nadie está autorizado a vender pupas o vender mariposas para que se la lleven para la casa como una, porque antes decía para que usted pueda observar cómo nace en su casa. Eso está prohibido y también entonces está prohibido liberar mariposas en un evento. Solamente entonces para estas, las que les acabo de decir, ¿verdad? Si se venden para otro sitio de manejo, para un zoológico, para fabricar artesanía o para la exportación únicamente. Eso está entonces en el 115, el artículo. El 118 entonces nos dice cuáles cosas sí puede hacer el zoocreadero artesanal con manejo restringido de artrópodos. Esta entonces es la otra categoría que tiene que ver con artrópodos. Puede reproducir, ellos sí pueden hacer una educación ambiental con un tour guiado, ¿verdad? Dentro del proyecto y vender individuos para pie de cría solamente para otro zoocreadero artesanal. Son las tres cosas que puede hacer un zoocreadero artesanal con manejo restringido. Entonces, si yo, por ejemplo, bueno, o un centro educativo, digamos, un colegio, lo que quiere es mostrarle a los chicos cómo se reproducen artrópodos y a futuro, porque al menos nosotros en la zona de Turrialba y Jiménez ya tenemos 11 zoocreaderos inscritos porque se ha convertido en un negocio sostenible, sustentable, ¿verdad? Para familias de la zona. Entonces, si quieren mostrar eso, si lo que quieren es vender pupas para exportar, debería ser comercial. Si lo que quieren es manejarlo como un proyecto, algo que tenga que ver con educación ambiental, con visitación, tiene que ser esta segunda categoría que es zoocreadero artesanal. En este, igual, no está autorizado para liberar animales, no puede reintroducir, no puede reinsertar y no puede vender al público, ¿verdad? Entonces, como lo ven, ninguna de las dos categorías puede vender mariposas para liberar o pupas, ¿verdad? Se daba, ¿verdad? Que, por ejemplo, en una graduación le daban a un niño una pupa para que se la lleve y nazca en su casa. Eso está prohibido y ahora tiene una sanción. Entonces ahí estamos, digamos que claro, con las dos categorías. No sé si ahorita tienen alguna pregunta, pero o se la pueden igual hacer a
Sí, a un yo minor, ¿verdad? voy a Cualquier cosa aprovechar no. para hacer una consulta yo, no importa. Ajá, Venta de está pupas. bien. Doña Vanessa, digamos que hay una venta de pupas, esos animalitos, bueno, cuando se vayan para afuera, los van a nacer, ¿verdad? Y se va a dar el proceso. ¿Cómo ocurre en ese caso? Digamos, ¿qué firma la persona que las importa? ¿O qué tipo de controles existen en esa línea? Gracias, esa es mi consulta. Sí, los permisos de exportación, muchos, digamos, en el país, es que hay muchas de las exportaciones es a través de unos pocos que son los exportadores, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacen es que le compran a los productores y las exportan. Los permisos de exportación los firma la Secretaría Ejecutiva del SINAC y entendemos que en la mayoría de los casos esos van igual a un zoológico, a un zoocreadero, ¿verdad? En otros países. Lo que sí es que, digamos, por eso es que es tan importante porque eh, ellos allá lo que quieren, bueno, las mariposas son de un ciclo de vida muy corto, entonces allá lo que ellos quieren es verlas cuando nacen, ¿verdad? Cuando salen, entonces cuando emergen. Entonces por eso es que cada productor tiene que llevar muy bien el control de cuándo, en qué momento se puede mandar esa pupa, ¿verdad? Para que no nazca de camino, porque si no, no se la pagan. Pero sí ahí, digamos, la Secretaría Ejecutiva es la que firma los permisos de exportación, ¿verdad? Y van entonces, en la mayoría de los casos, a otros sitios, ¿verdad? A zoológicos y cosas así. Gracias, doña Vanessa. Son, ok. Por lo menos en nuestra área de conservación, ¿verdad? En el caso de artrópodos y el grupo de los artrópodos es el de, ¿verdad? De los más diversos, así es que se podría hacer, generar mucho. Sin embargo, en nuestra área de conservación hay solo dos, digamos, que yo conozca, subgrupos que se están reproduciendo, en este caso las mariposas, ¿verdad? Que entonces es alimentar y producir, alimentar las larvas, producir las pupas de mejor calidad para entonces exportarlas o también lo que les decía de esa venta para artesanía. Pero entonces en el caso de las mariposas, el otro que es reciente es una experiencia muy interesante en Grecia, que lo están supervisando, bueno, mis compañeros, que es una avispa parasitoide, por ahí está el nombre. Esta avispa controla una plaga de un barrenador en la caña, ¿verdad? Entonces, la gente de Laica lo está, inscribió en su criadero y ellos entonces tienen para los productores de caña, ¿verdad? Disponible esto. Es una especie exótica, ¿verdad? Y mucha gente le tiene miedo a eso, con la ventaja de que hay estudios de que en vida libre esta avispa no podría sobrevivir, ¿verdad? Como para que porque con estas cosas hay que tener mucho cuidado de que se puedan convertir en una plaga, ¿verdad? Porque o una especie exótica invasora que sea peligrosa para algo. Pero hay estudios que sustentan que en vida libre ella no podría sobrevivir, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja, pero entonces ahí sí están reproduciendo esta avispa. Los requisitos, bueno, son muchos y ahí vienen en el reglamento. Eso se los puedo facilitar, ¿verdad? Al igual que las anteriores, por medio de Don Miner para que todos la tengan, ¿verdad? De consulta. Sí es importante que cada persona, cada centro educativo, cuando va a inscribir un sitio o tiene el interés, pueda acercarse al encargado de vida silvestre que corresponde, ¿verdad? Porque hay oficinas regionales prácticamente, bueno, cubrimos todo el país, ¿verdad? Entonces,
hay que averiguarse como en cuáles cantones hay, o en cuáles lugares hay oficinas y a cuál nos corresponde a cada uno. Bueno, los requisitos, entonces hay que hacer una solicitud y tiene que ir, para el caso de ustedes, firmada por el representante legal, ¿verdad? Que normalmente es el de la Junta de Educación, indicando todo eso, la dirección, lugar para notificaciones, la ubicación exacta, qué se pretende, ahí donde tiene que decir específicamente nosotros. Por eso yo siempre recomiendo primero hablar con el funcionario, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo que pretendemos? Para ver entonces qué categoría es la que me sirve. Porque ahí tiene que ir expresamente qué es lo que solicito, ¿verdad? ¿Cuál categoría? ¿Cuál sitio de manejo? Bueno, debe constar la personería, la tenencia de la propiedad, una certificación de la propiedad y una copia del plano donde está ubicado el proyecto. No, digamos, esto otro no es tanto para ustedes porque, ¿verdad? Cuando esos, el terreno donde se va a inscribir pertenece al INDER, entonces tiene que mostrarse un acuerdo de la junta directiva de que están de acuerdo que se realice ahí el proyecto. Cuando es otra persona, digamos que el terreno está a nombre de otros y se va a inscribir el proyecto, entonces tiene que haber un contrato de arrendamiento de parte del dueño. Por eso es importante la certificación literal. Como a muchos, ¿verdad? Que ahora tenemos que verificar que no existan deudas ante la caja del seguro, ¿verdad? Tiene que estar al día. Tiene que tener, por eso es importante el regente, un documento técnico, o sea, un plan de manejo, donde indique qué especie o especies se van a manejar y de qué forma. Hay un formato y ahora lo vamos a ver para hacer ese plan de manejo, pero el plan de manejo lo hace el regente. Tenemos una consulta, doña Bueno, Vanessa, usted me el dice. pago de... ¿Sí? Vivian, Sí, adelante. Sí, buenas tardes, Nilor. Buenas tardes, Vanessa. Es una consulta. Hace un tiempo que recibimos la charla de acuicultura y se hablaba de la producción de los tenebrios para la alimentación de los peces. La normalización digamos, de este tipo de proyecto es similar, por ejemplo, a lo que hace Dieca, digamos, con Concotesia, o tiene como es un objetivo diferente, tiene una normalización diferente. Los tenebrios para alimentar a los peces. Sí, verás que debemos de revisar, salió pública y ahorita sí no recuerdo. Hay algunas especies, por ejemplo, que no me acuerdo el nombre científico, del grillo comestible, hay algunas especies que o salieron o van a salir en una lista que tiene que sacar, publicar el SENAC, SENASA, de especies exóticas o especies ornamentales o especies, bueno, que se pueden reproducir para vender, ¿verdad? Para consumir. Esa lista, digamos, salió hace un par de meses, pero no estaba completa, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la consulta si para esta especie, porque ahorita vieras que, y no tengo la lista a mano, tendríamos que revisar si para esta especie, si esa especie no está en esa lista, sí sería competencia al SINAC y tiene que hacer todo eso. Si está en la lista, esa otra, entonces sería con SENASA, ya no es competencia del SINAC, MINAE, ¿verdad? Pero si vieras que más bien lo podríamos revisar ahora después o buscar, yo sé que yo tengo la lista de especies. Esto de los grillos comestibles, por ejemplo, era una de las opciones que yo le decía, los tenébridos y eso. Hay otros, ¿verdad? Otras especies que se están reproduciendo. Lo que tenemos que hacer es revisar la lista, porque yo le decía, los grillos es una gran opción, ¿verdad? Ajá. Si se quiere
un proyecto que incluso de ahí hacen harina y hacen otras cosas, ¿verdad? Y me decían que hasta para alimentar gallinas y así. Los grillos, yo sí sé que van a quedar en la lista que tiene que ser competencia solamente de SENASA, pero verás que con estos otros no me acuerdo. Podemos revisarlo después. Está bien, Vanessa, muchas gracias. Cualquier cosa cuando tenga el documento y nada más se lo da a Minor. Sí, voy a anotar la lista. Ya se la puedo pasar. Está bien. Muchas gracias. Ok. Con gusto. En este reglamento vienen requisitos en unos y otros artículos, ¿verdad? Entonces, por eso ahí le anoté como en cuál artículo está, porque en el artículo 14 vienen unos, en el 86 otros y en el 88 otros requisitos. Y la gente debe cumplir con todos los que correspondan, ¿verdad? Depende del sitio de manejo. Bueno, ahí está entonces ahí se vuelve a repetir lo del plan de manejo. Tienen que hacer además un certificado de uso del suelo de la municipalidad. Y bueno, cuando corresponde, lo de médicos veterinarios. Esto es principalmente para cuando es un centro de rescate y zoológicos, ¿verdad? Entonces no aplica tanto para estos sitios de artrópodos. Esto sí, bueno, tienen que hacer un contrato de regencia entre el regente y entonces el apoderado legal o el representante sería en ese caso del colegio, ¿verdad? Aportar una bitácora, que es un libro que se utiliza de actas. Eso es para oficializarlo y convertirlo en la bitácora. Esto se entrega en oficina, nosotros lo sellamos y lo enviamos a la dirección del área de conservación que corresponde para que sea firmado. En el caso de nosotros lo firma el director y el abogado. Luego tienen que hacer un plan operativo anual donde dice cómo se va a trabajar en el primer año. Y después, bueno, posterior a eso, cada enero tienen que hacer ese plan. Hay mucha gente que en el mismo plan de manejo incluyen el plan operativo para el primer año. Bueno, en el caso de los derechos de inscripción aún no están, ¿verdad? Entonces todavía la gente no lo está pagando. Sin embargo, en algún momento van a salir publicados el canon que debe pagar la gente por inscribir algún permiso. Ahorita, en el caso de vida silvestre, ninguno se está cobrando. Y en el artículo 88 habla de un diseño de tratamiento de aguas negras y que es aprobado por el Ministerio de Salud. Entonces, esto se convierte en un requisito más. En el momento que llegan a inscribirlo, ese capítulo dentro del plan de manejo tiene que tener un visto bueno de Ministerio de Salud. Entonces, la gente lo que hace es que antes de entregarlo donde nosotros, llevan este diseño donde el Ministerio de Salud y lo presentan y es aprobado por ellos. Y una copia nos la dan para nosotros archivarla en el expediente. En el artículo 15 dice que una vez que la gente entregue todos los requisitos, bueno, cuando hace la solicitud, tenemos 10 días para revisar y para solicitarle que haga las correcciones. Si en el plazo que corresponde no presenta todo, entonces se puede hacer un archivo inmediato y posterior hacer un archivo definitivo. Por eso es que yo siempre les recomiendo, primero acérquense al funcionario, vean los requisitos, vean el objetivo y hay cosas, por ejemplo, las certificaciones que se vencen. Entonces pueden ir haciendo el plan de manejo y otros que es más lento, y una vez que tengan todo, lo entregan, porque si de pronto lo van a entregar en la oficina y le falta el uso del suelo y tarda mucho en esa municipalidad para que se lo den, entonces podrían de que le archiven el caso y luego tiene que solicitar todo nuevamente, ¿verdad? El otro artículo dice que el SINAC tiene 20 días naturales para analizar el caso. Si está
incompleto, entonces 10 días tiene para completar y nosotros tenemos 45 para analizar y resolver. Lo importante con esto entonces es que, bueno, estar pendientes, es el lugar de notificaciones, que ahora lo que se usa es un correo. Entonces, si yo entrego una solicitud, trato de llevar todo completo y estoy pendiente de que si me piden algo más o una ampliación o una aclaración o que algún documento ya está vencido, voy a tener un tiempo para presentarlo y si no me lo van a archivar. Igual, si ya una vez que a mí bueno, cuando yo presento todo, entonces el SENAC, parte de hacer el análisis del plan de manejo y de todos los requisitos, hace una inspección y luego hace, bueno, va un informe al expediente de análisis de todo documento del análisis legal y técnico al expediente y ahí se hace la resolución, que puede ser que sí se aprueba o puede ser que se deniega. En todo caso, hay la opción de que una vez que a mí me notifiquen, yo tengo 3 días para apelar si no estoy de acuerdo con algo. Sí. Tenemos entonces también que tomar en cuenta que aunque nos den un permiso, siempre, bueno, eso es vía resolución. Y esas resoluciones tenemos que revisarlas. Ojalá si es un colegio con... No solo me parece que debería ser el profesor, ¿verdad? También la junta directiva bueno, sí, la junta de educación, el director, todo el mundo debería de revisar esa resolución para ver qué cosas tenemos que cumplir, porque aunque lo tenemos inscrito, si hay algunas cosas que nos dicen que no debemos hacer, por ejemplo, ingresar o si no informamos si algún animal muere o algo así, y estaba dentro de la resolución, puede ser que nos vayan a cerrar y ahí sí nos pueden cancelar el permiso sin responsabilidad del Estado. Entonces, esa resolución tenemos siempre que tenerla pendiente y estarla revisando, ¿verdad? Y para ver cuáles son las indicaciones que debemos de cumplir. En el caso del transporte de pupas, ya una vez inscritos y si lo que nos dedicamos es a exportar pupas o bueno, que puede ser que queramos cambiar con otro o vamos con otro sitio de manejo, eso sí se podría hacer. Entonces ahí tenemos que revisar porque bueno, si es comercial vamos a tener facturas y deben de ir con una, la vez pasada hablamos de que los animales van con una guía de transporte, en ese caso, estos se van acompañados de una factura de compra. Entonces, digamos que ustedes tienen un socreadero de mariposas y quieren traer de otro socreadero, ¿verdad? Porque quieren renovar la genética o porque ya van a empezar, ¿verdad? Y entonces necesitan el pie de cría, que no lo pueden ir a capturar al medio ambiente, sino que lo van a traer de otro sitio. Tienen que venir acompañadas de la factura. Ahora como es digital, ¿verdad? Entonces, cuando salió esto, no está, cuando salió publicado el reglamento, no está lo de la factura digital, pero entonces tenemos que demostrar de alguna forma que esas pupas fueron adquiridas legalmente en un sitio establecido, ¿verdad? Y que son transportadas legalmente, ¿verdad? Entonces con una factura. En el caso del transporte de animales, si vamos a transportar, digamos que las mariposas, entonces ahí sí, o si vamos a transportar productos o subproductos, ahí sí tenemos que acompañarlo con una guía de transporte. Esto igual, digamos que hace poco sucedió que un mariposario cerraba, entonces tenía unas mariposas y tenía pupas. Entonces, la forma de trasladarlo debe ser por medio de una guía, ¿verdad? Donde dice que viene de un sitio que va a cerrar y entonces el SENAC para eso le hace la guía, pero es el regente el que tiene que justificar todo esto.
de la semana pasada me quedó así como, yo siento que debemos de valorar esta parte de que, bueno, si nos cierran un sitio o si tenemos un sitio, la legislación cambió. Si tenemos un sitio que antes no tenía regente y ahora sí tiene regente, ahora sí tiene que tener regente, perdón, y que no podemos, que no lo tenemos ahorita o, ¿verdad? O que ya el SINAC me notificó que tienen que cerrar y yo no puedo cumplir con los requisitos, tenemos que valorar esta parte. Porque en el artículo 100 dice que la tenencia de animales en peligro de extinción o con poblaciones reducidas, bueno, que es una, en este caso es una contravención. Hace un rato les dije que la multa, perdón, se cobra con base al salario base de un oficinista, que en esta oportunidad es más de 400,000 colones. Entonces puede ser de 2 salarios base a 4 salarios base. Y bueno, la otra es cuando no son especies que están en peligro, que es del 50% de un salario a 1. Pero esto no es, digamos, en la siguiente vamos a ver porque qué es la parte que más me preocupa cuando somos funcionarios públicos. La otra es que si lo vemos en el cuadro de arriba, si yo hago el trasiego, es sinónimo de transporte para la ley. Entonces, digamos que yo quiero iniciar un criadero y yo voy a algún lugar, a un sitio y me dan, digamos que una mariposa, si yo me las traigo sin ninguna guía o sin ninguna factura, la multa, si a mí me encuentran transportando estas especies, si está en peligro, es de 10 a 40 salarios base, o sea, más de 4 millones en adelante. Y si es de otras especies que no están en peligro, es de un salario hasta 5 salarios base. Y ahí, digamos, eso hay pena de cárcel también, entonces estos son delitos. Esto les digo porque es importante que a veces no es que uno quiera como molestar o, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que cumplir con la ley, tanto nosotros como ustedes. Entonces, por ahí es como para que comprendan un poco nuestro trabajo, ¿verdad? Que a veces somos como los malos de la película, los del SINAC, pero bueno, tenemos que hacerlo. En el artículo 118 de la Ley de Vida Silvestre dice que para funcionarios públicos en el ejercicio o en ocasión de su cargo, las penas podrían ir hasta 1/3 más, ¿verdad? Entonces yo decía, no es lo mismo si alguien tiene en su casa, ¿verdad? Pero si yo, como parte de mi trabajo, tengo vida silvestre y la tengo sin los respectivos permisos en un colegio, ¿verdad? Y parte de mi función era supervisar o estar pendiente. Si yo soy el profesor que estoy a cargo de esto y no tengo los permisos respectivos, ¿verdad? Yo debo de preocuparme por qué vamos a hacer, ¿verdad? Resolverlo pronto porque es un asunto que a mí me podrían sancionar por eso, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo ese también para que lo analicemos todos, porque igual nosotros, si no lo hacemos cumplir, sería negligencia. Y para los profesores así podría ser un delito o una contravención, dependiendo del caso. Bueno, en el artículo 85 se pide una evaluación de impacto ambiental. Hay una interpretación de que el plan de manejo va a ser considerado como esa evaluación. Sin embargo, de acuerdo a CETENA también, proyectos grandes de más de 500 metros cuadrados requieren la evaluación. Lo importante es, dependiendo del proyecto, hacer la consulta si corresponde o no una evaluación de impacto, ¿verdad? Porque esas resoluciones pueden cambiar. Ok, el plan de manejo, que es entonces elaborado por el regente, ¿verdad? Básicamente está en el artículo 88
no en el 85. Y ahí viene, digamos, toda la hoja de presentación, qué debe incluir la introducción, tiene que tener una justificación técnica, la localización del área, la descripción biológica y ecológica de la especie que van a trabajar, ¿verdad? Si son mariposas, cuáles, el manejo del sitio, sí, depende de la categoría, entonces si va a tener plan de educación ambiental, recordemos que solo el socreadero artesanal puede y el que es comercial entonces no podría recibir visitantes. ¿Cuál va a ser el programa de capacitación? En este caso, cuando son colegios, es importante que diga, bueno, el regente es el responsable de la parte de capacitación, pero entonces el regente lo va a coordinar con el profesor que está a cargo y deberían, al menos las personas que en algún momento tienen que participar en el manejo de ese sitio, entonces recibir capacitación. Eso es responsabilidad, digamos, de ustedes y no del SINAC, ¿verdad? En este caso. Sí, al menos nosotros aquí tenemos un programa con los dueños de sitios de manejo y que al menos cada 3 meses nos reunimos, bueno, ahora es virtual, pero hacemos una gira de intercambio, algún sitio de manejo y ahí damos una capacitación. Entonces yo constantemente les estoy, si hay algún cambio en la ley, les estoy dando capacitación en eso, pero no sucede en todo el país, ¿verdad? Esa parte de capacitación, entonces sería lo ideal que el SINAC pueda darle capacitación a la gente que está en esto, pero sí el regente es en el manejo de las especies, es el que está obligado a brindarles esa capacitación. Entonces, un programa de voluntariado, si tiene que decir cómo se va a manejar. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque bueno, han visto cómo está la situación de que no deberíamos de tomarnos un selfie con algunos animales, y si trabajamos con estudiantes, entonces eso es importante, más que todo porque en algún momento se puede dar un maltrato, ¿verdad? Más si son mariposas, ¿verdad? Hasta podríamos majarlas, que es una de las razones por las cuales no se permite ahora las exhibiciones móviles, porque se llevaban a un sitio y entraba mucha gente a ese recinto pequeño y terminaban las mariposas aplastadas en el suelo. Entonces ahí, si vamos a trabajar con voluntarios, tenemos que tomar todo eso en cuenta, si vamos a trabajar con estudiantes. Bueno, el programa de ambientación, igual, lo ideal es que los animales, aunque estén en un sitio de manejo, están en cautiverio, pero van a tener lo más natural posible para ellos, ¿verdad? Y ahí continúa la gran lista, algunas cosas no aplican, otras sí, pero entonces eso es parte de lo que es el plan de manejo. Se supone que para los propietarios el plan de manejo debe quedar tan claro, ¿verdad? Que para eso le pagan al regente, que puedan administrar y manejar adecuadamente su sitio de manejo. El manejo de residuos y bueno, es importante incluso contar con un plan de cierre, porque entonces si al final no van a poder, entonces ahí debe indicar, si no van a poder continuar con el sitio, cómo van a hacer. No es que alguien tiene un mariposario o que tiene algún sitio de manejo con muchos animales y de un día para otro toman la decisión de que lo van a cerrar y le avisan al SINAC, ahora sí vengan y se llevan todo porque ya vamos a cerrar. Tienen que tener en el momento que se inscribe la descripción de cómo va a ser ese plan de cierre, porque tienen que darnos tiempo, por ejemplo, a nosotros para buscar dónde se pueden trasladar los animales y todo. Ahí hay también una parte de responsabilidad de quien solicita un permiso, ¿verdad? La parte de viabilidad y el financiamiento debe quedar claro porque de muchos proyectos, lamentablemente, como las cosas han ido cambiando, ya no hay financiamiento o no están las condiciones para continuar con un proyecto, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que eso lo tengan claro desde el principio, cómo se va a financiar. Y sí, en muchas de las partes dice, cuando son instituciones académicas, es importante, yo sé que en el caso de los colegios
técnicos no es tanto problema porque siempre hay gente, ¿verdad? Pero debe indicar quién va a ser o cómo van a manejar los animales en tiempo de vacaciones y feriados. Bueno, ahí después pueden ver toda la estructura de ese plan. Sin embargo, ese es el que hace el regente, ¿verdad? En el artículo 91 se describen los plazos para estos permisos. Entonces dice que por la primera vez son máximo 3 años, ¿verdad? Y ya después se pueden otorgar hasta cuando ya se renueva, hasta por 5 años. Aquel libro de actas que les mencioné antes, que iba a servir de bitácora, ¿verdad? Que se lleva a legalizar. Entonces, no es para anotar todo lo que pasa todos los días, sino que al menos un encargado, que puede ser un profesor o el que está encargado, si hay algo muy, ¿verdad?, sobresaliente, qué sé yo, que ese día, o digamos que no, pero que ve que las pupas están muriendo o algo así, entonces en ese caso debe de anotarlo ahí, o que ha observado, inmediatamente comunicarse con el regente. Pero son para principales o actividades o incidencias así, ¿verdad? Como algo que va a marcar la diferencia, ¿verdad? O que nació, si es un sitio de manejo que tiene otro tipo de animales, que ese día nació un tepezcuintle o, ¿verdad?, cosas así. Y si es obligación del regente, cada vez que hace una visita, él debe llenar, ¿verdad?, anotar ahí las recomendaciones, las observaciones en la bitácora, y cuando vamos los del SINAC, nosotros también. Bueno, la bitácora tiene que estar disponible, ¿verdad? Siempre en el sitio de manejo para cuando va el regente o cuando vamos nosotros. No debería ser, aunque a veces pasa, que uno va y la bitácora no está, ¿verdad? O que el que está no sabe en dónde. La fiscalización es que siempre, digamos, esto queda en la resolución. Nosotros tenemos que hacer visitas y nos deben de permitir el ingreso al lugar, y todo eso está en la resolución. Tenemos que hacer al menos una visita por trimestre, y nosotros hacemos un informe que va al expediente, y si ustedes quieren copia, entonces se les puede dar copia también. Cuando entonces se puede inscribir por 3 años, un mes antes de que se le venza, un mes calendario, en eso ahora estamos siendo muy exigentes, tienen que solicitar la renovación, ¿verdad?, con un informe elaborado por el regente, y además la solicitud por escrito, donde dice que solicita la renovación del sitio de manejo tal, y firmada entonces por el representante legal. Pero tienen que recordarse, para los que tienen sitios inscritos ahorita, que tiene que ser un mes antes al menos, ¿verdad? Puede ser más, pero que no pase esa fecha. El reglamento habla de que los animales tienen que estar marcados. Para el caso de artrópodos va a ser más complicado, ¿verdad? Hay que esperar a ver qué va a decir el protocolo de marcaje del SINAC. Alguna gente, algunos sitios de manejo y algunos regentes han marcado algunos animales más grandes, ¿verdad?, que es un poco más fácil, ¿verdad? Ahí se habla de microchips, anillos u otros métodos, pero sí, para especies de vida, ciclos de vida tan corta como las mariposas, ¿verdad?, tenemos que ver cómo se van a marcar, o cuál va a ser la opción que nos den, ¿verdad? En el reglamento, de los artículos 200 al 210, viene lo que son las obligaciones, incluso las sanciones, lo que serían las faltas de los regentes. Entonces ahí, para los que estén muy interesados en esa parte de regente, ¿verdad?, pueden buscarlo en el reglamento. Pero entonces es
el regente, quien elabora ese plan de manejo, se habla de que, bueno, debe tener idoneidad. Son los colegios profesionales respectivos los que certifican la idoneidad. Y con base a eso, ellos se pueden inscribir como regentes ante el SINAC, pero al SINAC central, a la Secretaría. Esos profesionales pueden ser en áreas de biología, manejo de vida silvestre, manejo de recursos naturales, forestal, agronomía, pero entonces deben, digamos, puede ser que sea un agrónomo, pero que haya recibido capacitación en mariposas o en regencias de mariposas. Entonces, eso, digamos que esos títulos los puede presentar al colegio, ellos le certifican la idoneidad y con eso se puede inscribir ante el SINAC. Tenemos una consulta, Vanessa, usted me dice. Sí, sí. Don Miguel, adelante. Buenas tardes, compañeros. Adelante, don Miguel. Buenas Sí, tardes. Vanessa, estamos hablando de pupas, obviamente que eso es para un proyecto así como de exportación y todo. Yo recuerdo cuando hice mi tesis en macadamia, entonces el profesor tutor de nosotros, el director, nos enviaba a los campos a colectar nueces de macadamia y adentro de la macadamia nos encontrábamos de 1 hasta 3, 4 larvas. Llegábamos al laboratorio y extraíamos esas larvas y las poníamos a comer la misma dieta basada en macadamia. ¿Qué hay con el control, digamos, o la regulación en cuanto a huevos y en cuanto a larvas? Hemos hablado de crisálidas y de pupas, que evidentemente es para exportación. Y en cuanto a huevos y larvas. Sí, la ley lo que dice es que, bueno, está prohibido o está regulado digamos, el individuo, sus productos y subproductos, ¿verdad? Entonces, todo eso está regulado. Ahora, es muy complicado, ¿verdad? Muchas veces, si hay un control, por ejemplo, en carretera, y es muy fácil encontrar si llevan, o es más fácil encontrar si llevan un perico, ¿verdad? O si llevan algún mamífero, pero qué difícil es el control si lo que llevan son huevos, ¿verdad? O larvas, ¿verdad? En una cajita pequeñita. Pero todo eso está regulado, está prohibido igual por la ley. Vanessa. Sí, igual, sí. Sí, estoy pensando, digamos, a nivel de laboratorio, no solamente cuando hay transporte, sino cuando hay un laboratorio, que si el SINAT y la ley de vida silvestre, bueno, la gente involucrada en eso, tiene injerencia o puede meterse, por así decirlo, y en esos laboratorios, obviamente con permiso y todo, si hay una evidencia que no se están manejando bien los individuos que se están creando en laboratorio. Por ejemplo, si es que es un centro educativo, si es con fines científicos de investigación, la gente puede solicitar un permiso de investigación, eso por un lado. Pero nosotros sí tenemos autoridad de policía, sí podemos entrar. Hay un artículo por ahí que podemos entrar, decomisar, digamos que si es un laboratorio, lo que nosotros no podemos es cuando hacer allanamiento de morada, ¿verdad? Como si es en una casa. Si es un sitio comercial o si es un laboratorio, así sí podríamos. Y en caso, digamos, de que sí, porque muchas veces está totalmente cerrado, nosotros podemos entrar a una finca. Si hay dudas o si no nos permiten el ingreso, lo que corresponde es hacer dirección funcional y entonces llamamos a un fiscal y por ahí al juez para que el juez nos autorice entrar a algún lugar, digamos, si es que no nos quisieran permitir. Pero sí, nosotros podríamos, digamos, ante una, ahí ya tenemos que llevar como mucha certeza,
certeza, ¿verdad? Es porque haya una denuncia de que en tal lugar tiene muchos individuos y que están haciendo colectas ilegales o cosas de ese tipo. Entonces nosotros ante estas dudas podríamos ir, y si no nos permiten entonces el ingreso, porque tampoco ahora vamos a botar una puerta o así, nosotros podemos llamar al fiscal y al juez y ahí nos dan una orden si ellos valoran que es importante o amerita realizarlo, ¿verdad? No sé si le aclaré la... Sí, Vanessa, sí, gracias. Nada más era para contarle un poquito la experiencia ahí. En aquel entonces nosotros, era un convenio en la Universidad de Costa Rica con CACTU, Centro Agrícola Cantonal, aquí en Turrialba. Entonces fue una... No sé. Hola. Adelante, Vanessa. Bueno, nos decía que sí, que le había quedado claro. Ok. Sí, es que de un momento dejé de escuchar, digo, yo seré yo o bueno, está bien. Sí, sí, ahí es importante que podemos, digamos, que yo sé que algunas universidades o posiblemente algunos colegios lo hacen, pero se puede pedir un permiso de investigación en caso, ¿verdad? Que corresponda para no tener los individuos ahí de forma ilegal. Bueno, eso es parte de lo que son las obligaciones del regente. El regente tiene fe pública, entonces él tiene que hacer los informes, hacer visitas, todo eso se lo paga, ¿verdad? Quien lo contrate. Nosotros como SINAC no nos involucramos en cuánto le paga, cuánto tiene que pagarle al regente, así, ya eso es un contrato privado, ¿verdad? Entre dos partes. Pero sí, el regente entonces tiene obligaciones que cumplir y tiene, entonces, él, por ejemplo, si ve alguna anomalía, él está obligado a informarnos a nosotros como SINAC que ahí están ingresando animales de forma ilegal, que es extraño porque habían unos individuos y se desaparecieron, cosas de ese tipo. Además de que tiene que informar, hacer los informes trimestrales, ¿verdad? Que es como el seguimiento que nosotros le vamos dando. Tiene que llenar la bitácora. Ahorita para estar inscrito ante el SINAC, entonces él tiene anualmente que renovar su inscripción ante la Secretaría Ejecutiva. Para eso revisan, ¿verdad? Él tiene que tener una póliza también, y igual tiene un plazo para que lo solicite, porque si se le pasa eso ya queda fuera del libro de regencias, entonces debe presentar todo de nuevo, y el hecho, digamos, de que un regente pierda la inscripción, tiene que informarle inmediatamente al dueño del sitio de manejo de que él quedó fuera de esto, que tiene que hacer nuevamente el trámite. Entonces, la gente que tiene a ese regente debería de contratar uno nuevo mientras el regente se inscribe, ¿verdad? Nuevamente. Entonces, por eso es tan importante que él esté siempre pendiente de que no se le vaya a vencer esa regencia. Tenemos otra consulta, Vanessa. Sí. Adelante, Joxan Andrei. Sí, es con respecto a que yo puedo establecer la nueva modalidad es de jardines abiertos, o sea, en el caso de mariposas. Yo tengo jardines abiertos y siembro plantas y siembro especies que permitan la visitación de especies de mariposas. En este caso, también funciona eso mismo, o yo puedo tener un jardín de mariposas en mi sitio, en mi colegio, ¿verdad? Sí, de hecho, yo como educadora ambiental ahora doy una charla que se llama Ecojardines, y es cómo yo puedo hacer de mi jardín un sitio más ecológico
sin, digamos, que alimentar esos individuos que van a llegar ahí con cosas que no están permitidas. ¿Qué es lo que yo hago? Y es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Plantar algunas especies que benefician o que atraen a esas mariposas y ellas solitas van a llegar. No es que yo empiezo a sembrar y entonces visito un mariposario, compro el pupa, me las traigo y ellas nacen ahí. Eso no es necesario. Con solo que usted empiece a sembrar, las van a llegar solitas, ¿verdad? Las mariposas. Ahora, en la siguiente hablamos de eso. Creo que me parece que es la siguiente diapositiva, que es de las opciones que nosotros vemos. Y bueno, les voy a comentar. Yo, por ejemplo, tengo una planta de maracuyá, que lo que menos he cosechado es maracuyá, porque se llena de pupas, ¿verdad? Porque ella es una planta hospedera. Entonces, si yo quiero con los estudiantes ver, puedo incluso si encontramos unos huevitos, buscar o preguntarle a alguien, o si no lo sabemos, de qué especie serán, y luego observar dónde es que están, dónde se hizo la pupa, cuidar eso, ahora sin que tenga un manejo de mi parte, porque si no ya o que yo las encierre, ahora ya es diferente si yo hago una infraestructura y ellas están encerradas. Si está libre, digamos, eso lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno, ya a nivel, digamos, como general, la gente una vez que se inscribe tiene 180 días para iniciar la operación de su sitio de manejo, si no, no se podría archivar, ¿verdad? Si no lo iniciaron, digamos que quedaron de que lo inscriben y van a comprar las pupas y pasa tiempo y entonces podría archivar el caso. Entonces tenemos que estar al día siempre con los informes trimestrales. Nosotros, por ejemplo, lo pedimos en físico con la firma del regente y del representante legal o del propietario. Tiene que hacer un informe anual del sitio en enero, tienen que hacer un plan anual operativo, entregarlo en enero, llevar adecuadamente la bitácora. Si a la bitácora le pasa algo que reciente nos pasó en un sitio de manejo, que llovió tanto aquí en la zona de Turrialba que se metió el agua y se mojó la bitácora, ellos tienen que comunicarlo y vamos a reemplazarla, vamos a solicitar otra bitácora. Llevar expedientes por animales, pero más, digamos, para este caso es que si compramos, entonces vamos a guardar facturas, ¿verdad? De dónde viene ese pie de cría. Siempre tienen que permitir el ingreso a funcionarios, a los funcionarios del SINAC. Recuerden que nosotros no somos los dueños de la vida silvestre es de dominio público. Nosotros lo que nos da el SINAC es un permiso para manejar esos animales y nos dice en qué condiciones manejarlos y durante de tal fecha a tal fecha, por eso nos dan una resolución. Pero si nosotros en algún momento decimos, no pueden ingresar los funcionarios del SINAC, lo que nos dice el abogado es lo que corresponde es igual hacer dirección funcional, llamamos al fiscal y por ahí el juez y ellos nos pueden autorizar el decomiso de todo y lo trasladamos, si no nos permiten el ingreso al lugar, ¿verdad? Yo sé que con centros educativos nunca ha pasado situaciones de estas, ¿verdad? Sí ha pasado con sitios de manejo, ¿verdad? Privados que la gente no está de acuerdo con algunas resoluciones que tenemos que tomar nosotros de acuerdo a la ley. Siempre es importante tener un inventario actualizado y cumplir con las recomendaciones técnicas, tanto del regente como nosotros los propietarios. Bueno, la compañera se me adelantó con lo de los jardines, ¿verdad? Esto es parte. En un jardín pequeño, en un espacio muy pequeño, podemos tener muchísimas especies que van a estar llegando. En el caso de las mariposas, tenemos que recordar que ellas ocupan unas plantas que produzcan néctar o polen y otras que la planta hospedera, ¿verdad?
Entonces, en la literatura nosotros podemos ver, mira, y si está llegando esta especie, podemos buscar y ver cuál será la planta hospedera, o nosotros mismos con los estudiantes, que yo lo hago aquí con mis hijas, yo les digo, pongan atención cuando va a dejar los huevitos, ¿verdad? Entonces ya ellos aprenden a observar dónde es que se está alimentando y dónde es que está dejando los huevos. Y luego podemos observar de larguito, ¿verdad? Las larvas y ahí ver poco a poco cómo van creciendo, sin que exista una manipulación de parte nuestra o sin que las vamos a encerrar. En internet podemos conseguir montones de literatura sobre eso, pero también podemos observar mucho de cuáles son las plantas que están visitando las mariposas y lo podemos tener entonces sin que tengamos un mariposario, ¿verdad? Un mariposario inscrito. Podemos dar las condiciones para que estos individuos lleguen y los podemos observar y podemos aprender mucho de ellos. Sí. Sí es importante, digamos, esto también lo podemos hacer, que parte de esa charla que yo les digo que doy de jardines, de cojardines, es que igual si llegan colibríes, yo no voy a colocar una agua con un recipiente de agua con azúcar, ¿verdad? O algo dulce para que ellos estén llegando. Ellos cumplen una función dentro del ambiente, entonces nosotros no lo vamos a alimentar porque eso sí está regulado por la ley, eso está prohibido, entonces no vamos a alimentar un colibrí o, ¿verdad? Para que estén llegando, porque ellos incluso se llegan a enfermar y dejan de hacer su función en el ambiente. Pero podemos entonces sembrar para atraer aves, mariposas, insectos, polinizadores sin necesidad de cometer un delito, ¿verdad? Ambiental. O de ese proceso de mascotización, que es cuando yo le doy un alimento con fines de tenerlo ahí más dócil, ¿verdad? Y acercarme más a él. No sé si hoy corrimos un poquito más. Tenemos, bueno, si tenemos una pregunta de don Luis Núñez. Y después a mí me gustaría aprovechar también para hacerle un par de consultas, Vanessa. Entonces, adelante, don Luis. Sí, buenas tardes. Doña Vanessa, con esto último que indicabas de la alimentación y con los jardines, bueno, en un mariposario se alimenta con cáscaras de frutas y demás. ¿Y qué pasa si igual no se están colocando en un comedero, pero ahí la misma parte de que el jardín está uno manejándolo orgánicamente, deposita cáscaras de frutas y de casualidad las mariposas llegan a estar consumiendo esos azúcares de ahí? También se ve como una alimentación, o por ser igual algo que se puso no en la parte arriba como en los mariposarios, sino en las partes de la planta, eso también sería sancionado como una parte de alimentación. Gracias. Sí, ahí habría, digamos, que ver el caso, ¿verdad? En particular, pero, digamos, en el caso de nosotros, por ejemplo, se caen las guayabas y ellas llegan a comer, y sí, si tenemos un lugar donde nosotros colocamos todo lo orgánico y ahí llegan, yo diría que eso no es un delito, ¿verdad? El delito sería, es alimentarlas con productos, es que no recuerdo cómo dice exactamente, pero el artículo, pero es cuando yo le doy algo que no es parte de su dieta, ¿verdad? Pero yo diría que ahí no hay un delito, ¿verdad? Ya habría que ver, porque posiblemente habrán casos de casos que tal vez para otras especies la gente diga, no, yo no alimento los mapaches, solo que yo coloco en mi, donde yo dejo lo de para hacer abono orgánico y lo dejo ahí y ellos llegan, pero sí, tal vez en ese caso podría taparlo si es que ese animal está llegando a comerse otras cosas o si se está convirtiendo en un problema. Ahora ya habría que estudiarlo, pero si es así, digamos, yo diría que el hecho de que yo coloque las cáscaras en un lugar para que se puedan en algún momento descomponer o que se caen guayabas o para la zona donde hay mangos, ¿verdad? Y que ellos caen
y que llegan, o donde hay mucho banano y que llegan algunas mariposas que se alimentan de estas frutas, yo diría que eso no es un delito. Muchísimas gracias. Doña Vanessa, el concepto ecojardines como técnica está comprendido, lo primero es si está comprendido dentro de la legislación como una metodología que se pudiera implementar, o en este caso es un concepto que está en evolución, o cómo puede conocerse un poco más de esa forma en la cual pudieran tenerse tal vez la posibilidad de tener artrópodos un poco más para acceso de fines educativos. Esa es la pregunta. En realidad está en desarrollo, digamos, si nosotros revisamos como de algunas iniciativas que están en documentos que podríamos implementar, no está esta. Nosotros es porque, bueno, tuvimos ahí un caso y la gente nos pidió después de una charla de prácticas amigables que podrían hacer iniciando la pandemia o eso, con los estudiantes en sus casas y bueno, y de ahí salió entonces la idea, buscamos en internet de jardines ecológicos y luego ya de ecojardines, ¿verdad? Que es como, en realidad de una forma muy sencilla, cómo hacer de mi jardín un sitio más ecológico, ¿verdad? Sin que sea, porque decíamos, no es solo como sembrar lechuga y apio que podemos tener para nuestra casa o para el colegio, sino también darle las condiciones para que las especies de vida silvestre que hay en esa zona se puedan beneficiar, pero con plantas o con productos naturales, que es parte de su dieta, sin que nosotros intervengamos en alimentar con algo, ¿verdad?, que no está permitido. Pero yo diría que es algo igual que está ahorita lo de los jardines verticales, ¿verdad? Que son cosas que se están buscando ya opciones para que la gente pueda trabajar. Y esta charla ya está estructurada, digamos, como para darla tanto presencial, digamos, si hubiera un grupo de compañeros y compañeras que quisieran recibirla en el futuro, está estructurada como para poderla conocer más en detalle, conocer tal vez si se ha trabajado el tema de estructura tal vez para los trópicos o por zonas o diseños, áreas, especies en este caso también, cuáles combinan con cuáles, para hacer un máximo aprovechamiento de todos los espacios y toda esa parte. Le pregunto, porque me interesaría, si tuviera que solicitarse, tal vez pudiera haber inclusive compañeros interesados en poder desarrollar este tipo de áreas, ¿verdad? Que suenan interesantes y tal vez con un poco menos de restricciones de movimiento de las especies, ¿verdad? Le escucho. Sí, digamos, yo tengo una que lo podríamos coordinar y con mucho gusto yo les puedo brindar esa charla. Incluso nosotros lo acompañamos, pero ahorita, ¿verdad? Como es virtual, con la elaboración de macetas o cosas con material de desecho, ¿verdad? Para tener esos casos y bueno, en los centros educativos. Yo, por ejemplo, le he estado dando esa charla y le encanta, digamos, aquí en Turrialba hay un profesor que trabaja en 2 colegios y siempre, digamos, como cada 15 días me dice, tengo un grupo, necesito que me le dé la charla de ecojardines, entonces vamos. Él dice que se ajusta mucho a lo que ellos tienen que brindarle. Entonces, si en algún momento quieren, yo les puedo con mucho gusto brindar esa charla para que ustedes vean, digamos, esa experiencia, por lo menos de lo que nosotros hemos estado haciendo. Y entonces cada profesor podría, de acuerdo a no sé, a los temas que tiene que brindar, ¿verdad? Ajustarla. Sí. Adelante, don Miguel. Don Miguel Oces, no lo escuchamos todavía.
Perdón, tenía cerrado el micrófono. Perdón. Adelante, Vanessa, adelante. Vanessa, tengo una inquietud. Se me ocurre, por ejemplo, hay un ecojardín, van a llegar ciertas especies de mariposas. Uno puede introducir esas mariposas como para sustentar o fortalecer la cantidad y también calidad dentro de un mariposario que esté ahí cerca del jardín. ¿Se puede hacer eso o la ley prohíbe eso? Se me ocurre, por ejemplo, si hay especies de mariposas como caligo, como morfo, y llegan ahí al jardincito, volando ahí, yo puedo tomar parte de esas maripositas e introducirlas ahí al mariposario. Gracias. Verás que eso sí está prohibido porque ya esa sería una colecta ilegal. Usted lo puede hacer, digamos, usted puede decir, o sea, usted puede solicitar, si ya tiene un mariposario inscrito, solicitar un permiso de colecta y por medio del regente pueden hacer un estudio y decir, y poblacional, es que ahora está más complicado porque antes esos permisos de colecta eran muy sencillos, pero ahora tienen que hacer un estudio y decir, sí, justificarle al SINAC de que en ese ecojardín, ese jardín ecológico están llegando, ¿verdad? Que hay una sobrepoblación o que se podrían colectar 12 hembras y 3 machos de cáligo y que no va a afectar a la población que está ahí libre. Pero eso sí está regulado. Sí, estoy notando que es muy estricta ahora la ley, sinceramente. Porque recuerdo antes que uno sencillamente cogía una red y iba a cazar así. Estoy acordando de época universitaria, ¿verdad? Para hacer colecciones, entre otras cosas. Pero ahora está muy regulado eso. Y yo le entiendo por qué también. Muchas gracias. Sí, en realidad el país desde hace unos años va hacia, yo lo dije al principio, es una política, una visión, ¿verdad? De hecho, al principio se quería cerrar algunas categorías, ¿verdad? Que no existan animales silvestres en cautiverio. Hacia ahí vamos, ¿verdad? Entonces, los permisos que quedan ahora sí están muy, muy regulados. Y de ahí es la obligación nuestra velar porque eso se cumpla, ¿verdad? Doña Vanessa, no tengo más consultas. Más bien agradecerle una vez más, ¿verdad? Creo que nos quedan un par de charlitas y han sido muy enriquecedoras. Creo que el material es muy, muy pertinente. Y pues dejar abierta, ¿verdad? La posibilidad, me interesaría, creo que es una alternativa más a futuro ver la posibilidad de que podamos tener una charla en el tema de ecojardines, que sería bastante interesante. Aquí veo otra mano levantada, perdón. Joxan, Andrei. Sí, buenas tardes. En realidad yo soy Mayra Monge del CTP de Upala, pero uso el internet de mi nieto. Sí, señora, sí, disculpe, más bien. Tengo una inquietud porque, por ejemplo, yo al amparo de los jardines ecológicos, bueno, tuvimos que prescindir del socreadero de mariposas en el CTP de Upala. Y ahora estoy trabajando con mis chicos los jardines ecológicos. Entonces, por ejemplo, si yo establezco en el jardín ecológico unas banquinas o unos espacios donde los chicos puedan sentarse y observar y eso estaría autorizado. Siempre que usted no tenga animales en cautiverio, digamos que es que las mariposas llegan y los colibríes llegan y se van, que usted solamente le ha dado las condiciones, porque eso es parte de casi que una restauración biológica, ¿verdad? Que usted lo que hace es restaurar esa zona para que lleguen esos individuos y ellos solo llegan y usted nada más los observa, no hay una manipulación también, ¿verdad? Eso es importante, que ya sí entonces
Imagínense que tenemos ese jardín, en realidad es un jardín con condiciones para que lleguen las especies, pero entonces yo voy como profesora y entonces vamos a agarrar una mariposa y la empezamos a revisar y alguien toma una foto y lo sube a las redes sociales, y entonces ya todo eso, ¿verdad? Se puede interpretar diferente, ¿verdad? Ya hay una captura y cosas de ese tipo. Entonces, siempre que yo tenga un jardín que es abierto, que lo que tiene son especies nativas, que lo que hice fue darle condiciones a las especies silvestres para que lleguen, y yo no voy y me compro un mariposario, unas pupas y las traigo y las pongo ahí para que nazcan, ¿verdad? Donde, o sea, ahí no hay ninguna manipulación suya, de no ser que fue restaurar el ambiente para que lleguen las especies solamente. Entonces ahí no hay un delito. Ahora, yo puedo decir, mira, es que yo quería una listoloquia y esa es una planta hospedera que solo hay en el bosque. Entonces voy al bosque, me la traigo y la siembro ahí. Ya eso, ¿verdad? Ahí sí hay una manipulación. Yo no puedo como ir, yo no puedo ir a extraer al bosque y venir y sembrarlo aquí. Pero sí hay muchas especies que son de jardines, que son ornamentales, que las puedo colocar ahí y no voy a tener un problema legal. Eso sí yo lo puedo hacer. No sé si le respondí, doña Mayra, si le quedó claro. No, perfecto. A veces hay cosas. Pero sí me caben muchas dudas. A veces. Sí, a veces hay cosas, digamos, que yo puedo restaurar, eso no hay ningún problema. Puedo sembrar, recuperar o dejar que un área se vaya regenerando, digamos, si yo quiero, eso yo sí lo puedo hacer. Ya donde hay una manipulación, ¿verdad? De ir y traer especies o, digamos, otra cosa es que si yo tengo el mariposario y me lo van a cerrar y entonces yo le digo, no, es que ya yo ahora voy a hacer un jardín y yo le quito el sarán a eso, a mí me pueden denunciar porque ahí yo hice una liberación de especies que estaban en cautiverio y las liberé. Y yo dije, no, es que ahora voy a tener un jardín ecológico, y Vanessa me dijo que sí lo podía hacer. No puedo liberar, ¿verdad? Lo que yo puedo es sembrar y que las especies lleguen solitas. ¿Alguna otra consulta, compañeros, compañeras? Si no, darle el agradecimiento, Vanessa, por el tiempo que nos dedicó preparando el material. Vamos a continuar en esta serie de charlas las 2 semanas siguientes. Y de nuevo decirle, Vanessa, que sí, por lo menos a mí me gustaría en algún momento pasar un formulario a los compañeros docentes para ver si hay gente interesada que pudiéramos recibir aparte de las 2 que nos quedan, la charlita que tiene que ver con la parte de restauración y la parte de ecojardines. Creo que sería interesante y es una alternativa más. Creo que no haría ningún daño conocer sobre ese tema y parece que es una alternativa positiva, ¿verdad? Entonces, agradecerles el tiempo que sacaron para acompañarnos el día de hoy, desearles un provechoso fin de semana y un resto de tarde y muchísimas gracias. Que la pasen bien. Muchas gracias, compañero. Feliz fin de semana. Dios acompañe. Muchas gracias. Buenas tardes.